describir el movimiento en función de del tiempo, es decir, lo que nos interesa es estudiar en cinemática el desplazamiento, ¿no es cierto?, la posición y todo aquello que está relacionado con estas bases para estudiar el movimiento. Es decir, es una buena descripción del movimiento. Naturalmente no incluye las interacciones entre los cuerpos, o sea, no dice nada, absolutamente nada, entre si una partícula o un cuerpo interacciona con otro, cuál es el efecto que ocurre, si hay alguna cosa que lo caracteriza, etc. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en la dinámica, que analiza el movimiento y sus causas, es decir, vamos a ver quién provoca el movimiento y por qué se provoca el movimiento. La dinámica fue desarrollada por Isaac Newton y establece las leyes fundamentales que normalmente se conocen como leyes de Newton, postulados de Newton, ¿sí?, que son 3 afirmaciones que Newton establece para las relaciones entre las partículas y su medio ambiente. Es decir, fíjense que ya estamos incluyendo el medio ambiente en el desarrollo del conocimiento. Cuando decimos medio ambiente, lo que estamos viendo es si hay algo que nos vaya a apoyar, ayudar a entender, ¿no es cierto?, las causas y el movimiento mismo. Cuando yo digo con 3 postulados, fundamentalmente se refiere al hecho de que Newton no solamente establece unas leyes, no establece solamente el cómo se da la interacción en el caso, ¿no es cierto?, de la dinámica, sino que desarrolla una teoría, escribe un libro para poder tratar el conocimiento en el libro. Tuvo que desarrollar el cálculo diferencial e integral, es decir, para que se pudiera entender la dinámica del movimiento y sus causas. Newton lo primero que hace es establecer una nueva teoría. Siempre ha habido discusión si fue Leibniz o Newton quien desarrolló primero esta teoría del cálculo diferencial e integral. Cuando digo no está claro, me refiero a que hubo otros autores que ya estaban en el tema y que de alguna manera Newton desarrolla esta teoría para resolver el problema de la dinámica y posteriormente aparecen otros autores que estaban trabajando en el mismo tema. Ahora, la dinámica es el por qué Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial e integral es un cálculo que tiene que ver con el espacio real, con el espacio numérico, y Newton lo que establece, ¿no es cierto?, es toda una teoría que normalmente conocemos como cálculo diferencial y el cálculo integral, que es la contraparte del diferencial, ¿sí? Ahora bien, asimismo, cuando desarrolla este cálculo, lo utiliza y escribe una teoría que, ¿no es cierto?, en este momento ya lleva 200 o más años de desarrollo y que de alguna manera es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento. Cuando yo digo que son 3 postulados, significa que no solamente hace una descripción de una ley, sino que desarrolla una teoría en el cual se postulan, así como en el cálculo, así como en las matemáticas normalmente se postulan axiomas, aquí se postulan, ¿no es cierto?, afirmaciones para establecer
una teoría que Newton desarrolló y que escribió en un libro sobre la dinámica. Entonces hay que entender que estas leyes no solamente son descripciones del movimiento per se, sino que además forman parte de una teoría que es la teoría de la dinámica que Newton escribió, y que para escribir esa teoría tuvo que desarrollar otra que es el cálculo diferencial integral. Ahora bien, cuando yo empiezo a hablar de la primera ley de Newton o ley de inercia, realmente lo que Newton hace es describir el medio, la interacción del medio con la partícula que vamos a describir. Es decir, de alguna manera, él empieza describiendo el medio ambiente o empieza estableciendo las condiciones del medio ambiente para establecer el movimiento de una partícula. Ahora, desde el punto de vista de las leyes de Newton, ¿sí? Él dice, todo cuerpo, o sea, si estamos estudiando una partícula o un cuerpo, entiéndase que un cuerpo es un conjunto de partículas suficientemente grandes, por eso se le llama cuerpo, ¿sí? Permanece ¿sí? en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, o está en reposo, o sea, movimiento rectilíneo uniforme con velocidad, vector velocidad cero, ¿sí? A menos que interactúe con un agente externo que lo perturbe y le cambie dicho estado de movimiento. O sea, si nada, absolutamente nada, molesta, perturba o interacciona con un cuerpo o una partícula, ¿sí? Esto significa que esta partícula o este cuerpo va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual puede ocurrir de que la velocidad con que se desplaza este cuerpo o esta partícula es cero o cualquier valor, ¿no es cierto?, más allá de cero. Fíjense que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento establecido con velocidad constante, o sea, es un cuerpo que se mueve con una velocidad constante, que entre las constantes que puede tener está el cero, es decir, el estado de reposo o velocidad, vector velocidad cero. Ahora bien, si el cuerpo no permanece en estado de reposo, esto significa que interactúa con un agente externo que lo perturba y le cambia dicho estado de movimiento. O sea, establece una condición básica para hablar de, ¿no es cierto?, movimiento de una partícula o de un cuerpo. El movimiento de un cuerpo es relativo a quien lo observa. Fíjense que el movimiento de un cuerpo es relativo a quien lo observa. Es decir, si no hay un observador, significa que no podemos hablar de movimiento. Observador significa alguien que dé fe de que el cuerpo se está desplazando, se está moviendo, está cambiando de posición. Es decir, necesitamos tener observadores para describir el movimiento de un cuerpo. Y por lo tanto, esto significa de que necesitamos describir a ese observador primero, y dependiendo de las condiciones del observador, vamos a definir si el cuerpo está libre o está siendo perturbado. Fíjense que esto es importante porque no puedo hablar del movimiento si no tengo un observador. Naturalmente, yo puedo ser el observador. Es decir, yo como observador debo establecer las condiciones en las cuales yo me encuentro en un momento para definir si un tercer cuerpo, ¿sí?, está libre o es perturbado. Fíjense que estoy hablando de un tercer cuerpo. ¿Qué significa? Bueno, el observador, ¿no es cierto? El observador es un cuerpo.
o una partícula. El observador, ¿no es cierto?, define un primer elemento de la interacción. Un segundo elemento de la interacción es, ¿no es cierto?, el cuerpo mismo que estamos tratando de establecer sus condiciones. Y un tercero sería quien está pidiendo la descripción del movimiento. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo que un cuerpo es relativo a quien lo observa, ya llevamos dos sistemas independientes que de alguna manera necesitamos establecer para, ¿no es cierto?, definir si el cuerpo está libre o está siendo perturbado. Por ejemplo, yo estoy diciendo todo cuerpo permanece en estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que interactúe con un agente externo. Ese agente externo sería una tercera posibilidad de interacción. Es decir, puede existir un cuerpo que vamos a describir. Puede existir, ¿no es cierto?, un agente externo que lo puede estar perturbando o que no está perturbando en absoluto. Y tercero, ¿no es cierto?, necesitamos establecer un observador para que podamos entender el movimiento de un cuerpo. Ahora bien, si necesitamos un sistema para describir la dinámica del cuerpo, entonces ese sistema va a ser un sistema que también lo vamos a llamar sistema inercial. ¿Por qué lo vamos a llamar sistema inercial? Este sistema es un sistema que se va a mover con las características de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un observador puede estar en reposo o tener movimiento rectilíneo uniforme. Si ese observador tiene estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, podemos decir que es un sistema inercial. El movimiento de un cuerpo es relativo para cada observador y se requiere un marco de referencia. Un observador en reposo puede observar un cuerpo en reposo libre de perturbaciones. Otro observador observa movimiento en línea recta y recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y concluye, al igual que el primer observador, que no existe perturbación o agentes externos que sacan al cuerpo de su estado original. Es decir, si yo tengo un cuerpo en reposo, ¿sí?, ese cuerpo puede ser, ¿no es cierto?, un sistema inercial, porque tiene movimiento rectilíneo uniforme con velocidad cero. Otro observador, ¿sí?, observa el movimiento en línea recta y recorre distancia. O sea, otro observador puede estar respecto a este primer observador en reposo, puede tener movimiento en línea recta y recorrer distancias iguales en tiempos iguales, movimiento rectilíneo, y concluye, al igual que el primer observador, que no existe perturbación o agente externo que sacan al cuerpo de su estado original. O sea, estamos viendo que yo tengo un observador en reposo, otro observador que se mueve en línea recta con movimiento rectilíneo uniforme, y que ambos coinciden en el hecho de que no hay agentes externos que sacan al cuerpo de su estado original. Es decir, los observadores no necesariamente son únicos, sino que son observadores que se caracterizan porque son sistemas llamados inerciales. Son sistemas llamados inerciales. Los sistemas inerciales son sistemas que se caracterizan porque están en reposo libre de perturbaciones o, ¿no es cierto?, tienen movimiento rectilíneo uniforme, y podemos observar que sobre un primer observador no hay, ¿no es cierto?, ninguna perturbación. Ahora, si yo tengo un cuerpo que está siendo descrito por un observador en reposo o un observador con movimiento rectilíneo uniforme, estos son sistemas inerciales.
Los observadores son observadores que constituyen sistemas inerciales, llámese movimiento rectilíneo uniforme, llámese reposo. El reposo es un caso particular de movimiento rectilíneo uniforme con velocidad, vector velocidad cero. ¿Sí? Ambos confirman la validez del primer principio de Newton o la primera ley de Newton. Es decir, si el cuerpo realmente se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y tengo dos observadores, uno en reposo y otro con movimiento rectilíneo uniforme, pueden dar fe que se confirma la validez del primer principio de Newton o primera ley de Newton. Fíjense que los sistemas inerciales deben estar libres de interacciones externas, o sea, los sistemas inerciales, particularmente vamos a tomar estos sistemas inerciales como sistemas válidos para estudiar el movimiento de un cuerpo, y este movimiento va a ser relativo a quien lo observa y depende de las condiciones del observador para definir si el cuerpo está libre o es perturbado. Un cuerpo libre es un cuerpo que no tiene ningún tipo de atadura o perturbación que impida el movimiento rectilíneo uniforme del cuerpo que estamos describiendo. ¿Sí? Ahora bien, los sistemas inerciales deben cumplir la condición de estar libres de interacciones externas. Si un sistema no está libre de interacciones externas, ¿sí? Lo que vamos a tener nosotros es la posibilidad de estar describiendo mal el sistema porque nosotros estamos en condiciones de interacciones externas. Es decir, si yo tengo un sistema inercial, es libre de interacciones externas. Pero si yo, por ejemplo, quiero hablar de un sistema que aparentemente es inercial, por ejemplo, en la Tierra, en una región de la Tierra, tenemos un sistema de coordenadas fijas. Fíjense que en este caso, el sistema que estamos utilizando no es necesariamente un sistema inercial, porque, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que la Tierra está atada, está amarrada, ¿no es cierto?, por el Sol, y que describe un movimiento a lo largo de una trayectoria muy grande, increíblemente grande, que demora 365 días y unas horas, ¿sí? Este movimiento no es un movimiento libre de fuerzas porque está atada a, ¿no es cierto?, al Sol. Pero en una región, yo puedo establecer un sistema de coordenadas fijas y naturalmente nosotros no detectamos en esta región el sistema, ¿no es cierto?, que el sistema se está moviendo alrededor del Sol. Es decir, no necesitamos preocuparnos por ello porque aparentemente cualquier descripción que hagamos nosotros en esta región, por ejemplo, estamos hablando de que la región podría ser, ¿no es cierto?, el Distrito Federal o la Ciudad de México, como se le llama hoy en día, ¿no es cierto? La Ciudad de México es una región de la Tierra en la cual nosotros podemos establecer un sistema de coordenadas fijas. En ese sistema de coordenadas fijas nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, sin mucho problema, de que cualquier cuerpo que se mueva en la superficie de la región, ¿sí?, está libre de interacciones externas, ¿sí? Nosotros podemos establecer un sistema inercial libre de interacciones externas en una pequeña región de la Tierra, llámese Ciudad de México. Y puedo describir el movimiento de los automóviles a lo largo de una avenida, ¿no es cierto?,
siendo un observador fijo, como podría ser yo parado en una esquina o en una puerta de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, y ver cómo se desplazan los vehículos y describir el movimiento de los vehículos, llámese movimiento rectilíneo uniforme para algunos, movimiento uniformemente acelerado para otros. ¿Sí? Ahora bien, estos sistemas inerciales que estoy describiendo naturalmente tienen un rango de validez. ¿A quién me refiero? Si yo quiero describir el movimiento de las estrellas desde la superficie de la Tierra, como la superficie de la Tierra está ligada, ¿no es cierto?, al Sol, y entre las otras estrellas que podemos ver está el Sol, yo puedo, ¿no es cierto?, hacer una mala descripción del movimiento, porque en realidad, en el caso del Sol, voy a tratar de ver desde mi posición el movimiento del Sol y voy a decir que está girando en torno mío, lo cual no es cierto, porque la realidad nos dice que nosotros estamos girando en torno al Sol. Entonces, cuando hablamos pequeñas regiones, nos estamos refiriendo a que realmente, ¿no es cierto?, mi sistema inercial tiene las restricciones que se necesitan para ser completamente inercial y que no esté haciendo una mala descripción del movimiento. Es decir, si estoy en la superficie de la Tierra, lo más seguro es que hay una región donde en esta superficie de la Tierra yo puedo describir, ¿no es cierto?, el movimiento de algunos cuerpos, pero naturalmente no me puedo salir de esa región o no puedo tratar de describir cuerpos que no están en esa región. Es decir, la Tierra en una región es un sistema de coordenadas fijas y con ese sistema yo podría, ¿no es cierto?, yo podría describir un movimiento de un cuerpo y de establecer un sistema de referencia para ese cuerpo. Estos cuerpos, estos sistemas inerciales que vamos a establecer, tienen restricciones y esas restricciones es lo que normalmente conocemos con el nombre de inercia. Si se quiere cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, existe al menos un agente externo que lo perturbe. Es decir, ¿sí?, si nosotros queremos sacar de la inercia, sacar del movimiento rectilíneo uniforme, sacar de la inercia con velocidad, vector velocidad cero a un cuerpo, debemos recurrir a un agente externo que lo perturbe. Si no existe ese agente externo que lo perturbe, entonces el cuerpo tiene, ¿no es cierto?, inercia, o sea, de alguna manera, si no existe este agente externo que lo perturbe, entonces podemos con mucha seguridad hablar de que los cuerpos tienen inercia, es decir, que se encuentra con movimiento rectilíneo uniforme o movimiento, ¿no es cierto?, o movimiento con velocidad cero, es decir, movimiento en reposo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero sacar de la inercia, sacar de las condiciones de movimiento rectilíneo uniforme, sacar un cuerpo de su inercia con velocidad, vector velocidad cero, ¿sí?, se requiere un agente externo que lo perturbe. Es decir, la palabra inercia realmente la asociamos a que el cuerpo opone resistencia para salir de la inercia que tiene, para salir del movimiento rectilíneo uniforme que tiene. A la palabra inercia se le asocia el fenómeno de que es difícil en general sacar
a un cuerpo de la inercia que tiene. También se le asocia al cuerpo una característica natural del cuerpo, que es la masa. Y también se asocia al hecho que la inercia de un cuerpo está intrínsecamente ligada a la masa del cuerpo. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor es la inercia que opone a salirse de su propia inercia, de su propio movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este agente externo debe existir si yo quiero sacar a un cuerpo de su inercia. Si queremos sacar del cuerpo de su inercia, tenemos que tomar en cuenta la masa del cuerpo. No es lo mismo tratar de sacar un cuerpo de su inercia si el cuerpo es relativamente pequeño o si tiene 1 tonelada de masa. 1 tonelada de masa, ¿no es cierto?, significa buscar un agente que nos permita sacar al cuerpo, detener el cuerpo, acelerar el cuerpo. Es decir, sacar de su inercia significa un esfuerzo extra, ¿sí?, que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene masa y cuanto mayor sea su masa, mayor es la resistencia para sacarlo de su inercia, es decir, de su movimiento rectilíneo uniforme que tenga. ¿Sí? Entonces, cuando decimos los cuerpos tienen inercia, o sea, se oponen a cambiar su estado de movimiento y depende de su masa, ¿no es cierto?, el esfuerzo que haya que hacer, ¿sí?, el agente externo que se debe usar para, ¿no es cierto?, sacar de su inercia al cuerpo. Fíjense que la masa es una propiedad de los cuerpos. Propiedad significa es algo que está intrínseco en los cuerpos y que por ello se le denomina masa inercial. A mayor masa, mayor oposición al cambio de movimiento del cuerpo. Cuando yo digo mayor oposición, significa de que debo hacer un esfuerzo mayor para cambiar el movimiento del cuerpo. Una medida del cambio se obtiene a través de la variación temporal de la velocidad. La variación temporal de la velocidad. Es decir, a través de la aceleración del cuerpo. Una medida del cambio se obtiene a través de la variación temporal de la velocidad. Variación temporal me refiero, ¿no es cierto?, a la diferencial en el tiempo de el cambio de la velocidad. A eso normalmente se le denomina aceleración del cuerpo. Fíjense que estoy hablando de que si yo quiero establecer la primera ley de Newton, lo primero que debo hacer es establecer un observador que sea un observador que tiene características del sistema inercial para establecer, ¿no es cierto?, las condiciones que nos exige la primera ley de Newton o ley de inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que interactúe con un agente externo que lo perturbe. La palabra perturbar, agente externo, está relacionado con otro cuerpo, otro sistema que, ¿no es cierto?, va a describir las características del cuerpo que nos interesa estudiar. Ahora bien, ese cuerpo relativo a quien lo observa es lo que estamos describiendo como sistemas inerciales. Los sistemas deben ser inerciales para que no esté describiendo, ¿no es cierto?, errores en la observación de cuerpos en reposo o cuerpos, ¿no es cierto?, con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí?
Ahora bien, una vez que yo he establecido un sistema inercial, con ese sistema inercial puedo, ¿no es cierto?, puedo establecer la validez del primer principio de Newton o la primera ley de Newton. Los sistemas inerciales deben estar libres de interacciones externas, es decir, no deben tener interacciones externas, o estas interacciones externas deben ser suficientemente pequeñas o poco describibles para establecer una región, y esa pequeña región, ¿no es cierto?, establecer un sistema de coordenadas fijas o un sistema de coordenadas en movimiento, pero que sean inerciales, y de esa manera, ¿no es cierto?, puedo establecer, confirmar la validez del primer principio de Newton. Ahora bien, la inercia en general se entiende como la incapacidad, ¿no es cierto?, la dificultad que tiene un cuerpo externo, un agente externo, para sacar a un cuerpo de su inercia. Ahora bien, esta inercia, que quede claro, está asociada a una característica propia del cuerpo, que es su masa. Dependiendo del tamaño, la magnitud de la masa, es el esfuerzo que se debe hacer para sacar a un cuerpo de su propia inercia. Ningún cuerpo que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, es fácil de sacar de su inercia interna. Vamos a ver nosotros que la velocidad es un factor muy importante para determinar la inercia de un cuerpo si es que queremos medirla. Y por otro lado, la masa, que es una propiedad de los cuerpos, ¿sí?, es, ¿no es cierto?, una característica que mide la oposición al cambio del movimiento del cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos a ver o vamos a interpretar una segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿sí?, es una ley que de alguna manera establece las condiciones del movimiento de un cuerpo. Dice, el estudio del movimiento de un cuerpo depende de su masa y de la velocidad que puede alcanzar en cualquier instante. La masa se mide en kilogramos y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Y vamos a establecer que el producto masa-velocidad es una excelente medida del movimiento de un cuerpo. Es decir, vamos a establecer que P vector es igual a M por V, y vamos a denominar este producto masa-velocidad vector como el momento lineal. Fíjense que la masa-velocidad se mide, corchetes que he puesto en su entorno, se mide en kilogramos metros sobre segundo. Ahora bien, vamos a establecer lo siguiente, que una vez que yo conozco P, M por V, masa por velocidad vector, o sea, P vector es igual a masa por velocidad vector, y vamos a establecer que la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo de masa M, ¿no es cierto?, va a ser igual a la diferencial de P respecto de el tiempo. Diferencial P dividido por diferencial de T. Derivada de P respecto del tiempo. Estos son los términos que vamos a usar. La fuerza resultante, o sea, la fuerza total aplicada sobre un cuerpo, va a ser igual a la derivada de P respecto de tiempo. Esta ley, este postulado, conocido como la ley de movimiento o ecuación de movimiento, nos dice
que la fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo de masa m, ¿no es cierto?, va a ser igual a f de r vector, que es la derivada del momento lineal respecto del tiempo. Ahora bien, si ustedes quieren ir más allá para entender este concepto, establece que la razón de cambio del movimiento lineal de una partícula es igual a la fuerza que actúa sobre ella. Establece que la razón de cambio del movimiento lineal de una partícula es igual a la fuerza que actúa sobre ella. Es decir, estamos hablando de un nuevo término que es igual a la derivada de P. P es el producto masa-velocidad-vector, ¿no es cierto?, respecto del tiempo. Ahora, utilizando el cálculo diferencial, nosotros podemos decir que f de r es la derivada de P respecto del tiempo. Es la derivada de m por v respecto del tiempo. Fíjense que tengo m y v, masa y tengo velocidad. Por lo tanto, si estoy hablando del movimiento de un cuerpo de masa m, ese movimiento depende de la masa y depende de la velocidad que tenga en un instante dado. Por lo tanto, esta es una función, el momento lineal es una función que depende de la masa y la velocidad. De acuerdo a eso, yo puedo irme a las tablas de derivadas del cálculo diferencial y me encuentro con que la derivada de una función que depende de dos funciones a su vez, es decir, una función m por v, va a ser igual a la derivada de v respecto del tiempo por masa, más la derivada de la masa por la velocidad. Entonces, si ustedes se fijan, la fuerza resultante, que es la derivada del momento lineal respecto del tiempo, es la derivada de un producto masa-velocidad. Entonces tengo dos variables, masa y velocidad, y por lo tanto esto es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo por la masa, más la derivada de la masa respecto del tiempo por su velocidad. Fíjense que en este caso lo que yo tengo es que estoy estableciendo que la segunda ley es f de r es igual a la masa, aquí está la masa, por la derivada de v, de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración, más la derivada de la masa respecto del tiempo por la velocidad. Esta es la segunda ley de Newton. Esta es la expresión para estudiar el movimiento de un cuerpo cualquiera, ¿sí?, que sean las condiciones de movimiento del cuerpo. Fíjense que voy a establecer lo siguiente. Existen movimientos en que la masa no cambia durante el movimiento. Por ejemplo, en general, si yo estoy corriendo, si yo estoy caminando, la derivada de mi masa respecto del tiempo en una caminata pequeña, no estamos hablando de que estoy 5 horas corriendo, no, estoy hablando estoy corriendo, digamos, unos 50, 60 metros, y por lo tanto, la derivada de mi masa respecto del tiempo, el cambio de mi masa respecto del tiempo, la variación de mi masa respecto del tiempo, es nula. Por lo tanto, este factor se hace cero y por lo tanto 0 por la velocidad me da 0 y se me reduce que la fuerza resultante cuando la masa no cambia es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Qué es esta afirmación que hay aquí? Si la masa del cuerpo permanece constante, es decir, no cambia durante el movimiento, entonces dm a dt multiplicado por v es 0. Significa de que
la velocidad no necesariamente es cero, significa que la derivada de la masa respecto del tiempo es cero. Por lo tanto, la ecuación que escribí aquí, la 2, se transforma en la ecuación 3, que F de R, la fuerza resultante, es el producto de masa por aceleración. Esto es el caso del cuerpo que permanece con masa constante. Por el contrario, el movimiento de un avión, es decir, la masa, particularmente el combustible que lleva el avión, a medida que el avión va, ¿no es cierto?, moviéndose en el espacio, disminuye. ¿Qué significa esto? Que está quemando la masa. Al quemar la masa, ¿sí?, quemando el combustible, lo que está haciendo es disminuyendo la masa y por lo tanto se debe considerar no esta ecuación porque en este caso la masa está variando y con esa masa variando significa que la fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración más la derivada de la masa respecto del tiempo multiplicado por la velocidad en un instante dado. Es decir, vamos a tener que la fuerza resultante aplicada sobre el cuerpo es su masa por la aceleración más vector de aceleración más la derivada de la masa respecto del tiempo por su velocidad. Entonces, si ustedes se fijan, tengo la posibilidad de que la fuerza se reduzca a masa por aceleración cuando no hay variación de la masa o, como en el caso de un avión, un automóvil, qué sé yo, ¿sí?, el combustible está disminuyendo y por lo tanto hay que tomar en cuenta la ecuación más compleja. ¿Sí? Fíjense que yo hablo de que la fuerza interacciona con el movimiento del cuerpo, es decir, la fuerza es la interacción entre el agente externo y el movimiento del cuerpo. La interacción se da a través de la fuerza, que es un vector. Estos vectores pueden ser interacción gravitacional, interacción electromagnética, hay una interacción que se llama débil, o sea, interacciones que son muy sensibles, hay interacciones nucleares. Las interacciones gravitacionales tienen que ver con la masa, las interacciones electromagnéticas tienen que ver con que muchos cuerpos tienen carga eléctrica total diferente de cero. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos carga eléctrica, pero tenemos igualmente repartida la carga eléctrica llamada positiva y la carga eléctrica negativa. La carga eléctrica negativa son los electrones y la carga positiva son, ¿no es cierto?, los iones o partículas cargadas positivamente. Y esto es lo que normalmente se llama interacción electromagnética. La interacción débil la vamos a visualizar con más detalle más adelante. Las interacciones nucleares también podemos visualizarlas más adelante. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de fuerzas, voy a tener que hablar de agentes externos. El medio ambiente es nuestro, en general, el medio ambiente es nuestro agente externo. Hay una interacción entre este agente externo o medio ambiente con el movimiento del cuerpo y esta interacción es normalmente la fuerza la que interacciona con el movimiento del cuerpo y lo hace cambiar o lo deja en condiciones idénticas dependiendo si hay o no el agente externo funcionando. ¿Sí? Hay una tercera ley de Newton que es una ley que es interesante, que dice lo siguiente. Fíjense que esta ley, de alguna manera, a diferencia de la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton, habla de dos cuerpos, Y como habla de dos cuerpos, voy a tener un cuerpo A y un cuerpo B. Y dice, a toda acción
realizada por un cuerpo A sobre un cuerpo B, ¿no es cierto? A toda acción realizada por un cuerpo A sobre un cuerpo B, ¿no es cierto?, corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de signo contrario. Ahora bien, fíjense que vamos a poner una condición aquí. FAB significa que A recibe la interacción de B. O sea, FAB me está diciendo que estoy hablando de que la fuerza realizada por B acciona A. Y hay una reacción, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo B, ¿sí?, debido a la acción de A. Entonces, FAB es igual a menos FBA. La acción que realiza B sobre A produce una reacción en B debido a la presencia de A. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero tienen sentido inverso. Si yo, por ejemplo, voy y veo a dos patinadores sobre una pista de patinaje, ¿no? ¿Sí? Una pista de patinaje, y tengo dos personas que están patinando. Si B empuja a A en una dirección, a su vez A reacciona, a su vez B reacciona sobre A, ¿sí?, con una fuerza igual y contraria, ¿sí?, a la fuerza que B le dio a A. Fíjense que esto es interesante porque lo que estoy diciendo es que la fuerza que B ejecuta sobre A, ¿sí?, es igual a la fuerza que A ejecuta sobre B, pero tienen sentido contrario y cambiado. En el caso de los patinadores, uno va a salir hacia la izquierda y el otro va a salir hacia la derecha. La fuerza que B aplicó sobre A es la misma fuerza que A aplica sobre B. Entonces, la tercera ley de Newton habla de dos cuerpos que están accionando y reaccionando simultáneamente. La segunda ley nos habla de que es una fuerza y normalmente tiene una forma que se ve compleja. Dice que la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo es el producto de la masa por su aceleración más el cambio de la masa respecto del tiempo por su velocidad en un punto dado de la trayectoria dada. ¿Sí? Esta fuerza, ¿sí?, a diferencia de otras fuerzas, se caracteriza porque hay cambio de la masa respecto del tiempo. Cuando no hay cambio de la masa respecto al tiempo, la fuerza se me reduce al producto masa por aceleración. Les ponía el ejemplo de un avión cuya masa, ¿no es cierto?, varía porque el combustible se va quemando a medida que el avión va desplazándose. Y en cada instante del tiempo, la fuerza resultante va a ser la masa por la aceleración que tenga el avión en el espacio, más el cambio de masa que está sufriendo multiplicado por la velocidad instantánea y que estoy midiendo, ¿no es cierto?, esta fuerza resultante. Dicho en otros términos, aquí hay dos términos que contribuyen a la aplicación de la fuerza resultante: su aceleración y su cambio de masa por velocidad. Es esta ecuación genérica. Si no hay cambio de la masa, significa que F de R es M por A. ¿Sí? Y la tercera ley de Newton, ¿sí?, se refiere al hecho de que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de signo contrario. Ahora bien, fíjense que yo puedo tener que FAB es igual a menos FBA vectores. Por ejemplo, A va una fuerza en esta dirección y B va una fuerza exactamente en el sentido contrario. ¿Sí? ¿Sí? Díganme.
Ahora bien, lo que está ocurriendo aquí de que estas son las dos fuerzas que están interaccionando. Hay otro tipo de interacción que es más fácil de encontrar en la naturaleza. Bueno, esta no es difícil de encontrar, pero yo lo que quería decirle que hay otra que se llaman fuerzas centrales. Voy del centro de A al centro de B. A aplica una fuerza, ¿no es cierto? A aplica una fuerza sobre B que se llama FBA, hacia acá. B aplica una fuerza sobre A, una fuerza AB. Estas fuerzas son a lo largo de una línea que unen el centro de A con el centro de B, y a esto se le llaman fuerzas centrales o tercera ley fuerte. En este otro caso, estoy hablando de una fuerza que la vamos a denominar débil, una fuerza de tipo débil. Cuando decimos débil es porque las fuerzas centrales son más comunes, más fáciles de encontrar y por eso se llaman ley fuerte. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí con la parte teórica y vamos a seguir la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Espero que tengan una buena tarde y cualquier otra cosa que les quiero decir es, no se olviden de que ya se abrió la tarea. Tienen que resolver la tarea. Tienen 3 intentos y el último intento lo pueden hacer hasta el domingo. Que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin. Hasta luego, compás. Camarada. Hecho. Hasta luego.